Bendiciones toda la casa Vida Nueva, ¿cómo están? Le habla el apóstol Ernesto, sean bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, el apostolado. Vamos a estudiar la escritura, vamos a la escritura y vamos a estudiar qué dice la escritura acerca del apostolado. Hay personas pues que dicen que el apostolado de hoy en día no es de Dios, que los únicos apóstoles que existieron fueron los 12 que caminaron con Jesús, más el apóstol Pablo, y que cualquier persona que hoy en día lo comisionen como un apóstol es falso. Entonces, bueno, vamos a la escritura. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay tres clases de apóstoles en la Biblia, o tres tipos de apóstoles en la Biblia. Y me quise apoyar pues en estas láminas para hacerlo un poquito más fácil y así pues usted lo puede entender mejor. El primer grupo de personas que tenemos, por los primeros apóstoles por supuesto, son los 12 que caminaron con Jesús, los 12 que el Señor eligió. Ellos tenían que cumplir algunos requisitos, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 22, y por supuesto entre esos requisitos tenía que ellos haber sido elegidos por Jesús, tenían que haber caminado con Jesús, tenían que haber recibido las enseñanzas directamente de Jesús y tenían que haber sido testigos, muy importante, testigos de la resurrección. Ahora, ¿quiénes fueron esos 12 apóstoles? Bueno, lo tenemos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4. Lucas también lo habla, pero aquí tenemos los nombres. Mira, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simeón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó o el que lo traicionó. Esos fueron los 12 apóstoles. Ahora todos sabemos que una vez que Judas entrega a Jesús y lo traiciona y Judas se ahorca, necesitaban sustituir el puesto de Judas. Y aquí vemos en Hechos capítulo 1, versículo 24 al 26, dice, los otros apóstoles, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para que tome la parte de este ministerio y el apostolado que cayó, donde cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11, o sea que Matías sustituye a Judas y ahí tenemos los 12 primeros apóstoles que por supuesto caminaron con Jesús, fueron comisionados por Jesús, recibieron las enseñanzas de Jesús y también fueron testigos de la resurrección. Entonces, bueno, hay muchos que dicen que estos son los únicos 12 apóstoles, más por supuesto el apóstol Pablo, y vamos a seguir avanzando para que veamos que no es así. Hubieron muchos apóstoles en las escrituras, aparte de los 12 y aparte del apóstol Pablo, pero vamos a seguirlo viendo. Entonces, les vengo diciendo que hay tres clases de apóstoles. Esta sería la primera clase de apóstoles, que por supuesto son los grandes, pues los 12 apóstoles que el Señor eligió y los que llevaron en gran parte también lo que fue la extensión de la iglesia primitiva y ese primer arranque pues de la iglesia primitiva. Ahora fíjate bien, vamos a pasar aquí a otra lámina. Los segundos o el segundo grupo de apóstoles son estos, los que el Señor se les apareció. Y es aquí donde entra pues el apóstol Pablo. Todos sabemos pues que Pablo no caminó con Jesús, pero tuvo un llamado directamente con Jesús y Jesús se le apareció. Pero no solamente está Pablo, también está Jacobo y hay muchos otros apóstoles. Vamos a ver lo que dice la escritura en 1 Corintios 15, 3, 9. Mira lo que dice Pablo, le está escribiendo a los corintios y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Déjeme colocarlo un poquito porque yo estoy aquí, colocarlo un poquito más aquí en la pantalla. Ok, muy bien, ahí se ve. Ok, vuelvo a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Gloria a Dios por eso.
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahí Pablo pues está sellando su apostolado, ¿verdad? Pablo está defendiendo su apostolado. Cristo se le apareció a él. Mira cómo dice la última parte de esta cita: como un abortivo me apareció a mí. Entonces Pablo está señalando pues que él tuvo un encuentro con Jesús, y por supuesto el gran apóstol Pablo fue el que trajo el evangelio a todos los gentiles, ¿ok? Y escribió todas esas maravillosas cartas que hoy conforman lo que es el Nuevo Testamento, o gran parte de la mayoría de las cartas. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver bien este pasaje, porque aquí también Pablo está dando detalles de otras personas que también se les apareció el Señor. Ahora, mira bien esto, vamos a leerlo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que hacemos recibir, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Mira bien, ahí dice, le apareció a Pedro. Después a los 12. ¿Cuáles 12? Los 12 apóstoles. Mira bien, o sea, está Cefas, nombra a Pedro, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este Jacobo que Pablo está hablando, es el hermano de Jesús. Vea bien esto, es el hermano de Jesús, que es lo que se conoce hoy como Santiago. Y dice: después a todos los apóstoles. Si nos damos cuenta bien, Pablo está haciendo una gran diferencia entre los primeros 12 y está nombrando después a un grupo de apóstoles que no son parte de los 12 original. Esto nos demuestra que el apostolado estaba vigente en el tiempo de la Escritura, y que por supuesto muchas otras personas recibieron el ministerio del apostolado, aparte del que había recibido Pablo y aparte del que había recibido los 12. ¿Qué me está diciendo con esto, mi querido pastor o apóstol? Bueno, lo que le estoy diciendo es que el apostolado no murió o no terminó con los 12 originales y con Pablo, sino que hay evidencias de que existieron muchos otros apóstoles. Vamos a volverlo a leer. Mira, dice: y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, y ahí Pablo metió a los 12 originales, a los 12 que caminaron con Jesús, y ahí está incluido Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Habla de Jacobo, mira bien esto, que Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús. Mira bien esto, a Jacobo. Ahora, Jacobo es un apóstol, y ya lo vamos a ver. Mira bien esto. Después a todos los apóstoles. Entonces, Pablo está hablando de otro grupo de apóstoles, no da los nombres de ellos, pero está hablando de otro grupo de apóstoles, y está haciendo diferencia entre Jacobo y entre los 12 apóstoles originales. O sea, aquí solamente en este pasaje podemos ver que existieron muchos otros apóstoles aparte de los 12 del primer grupo, que son los 12 que comisionó el Señor, que llamó el Señor, que fueron parte de su resurrección, pero también hubieron muchos otros apóstoles que fueron aparte de este primer grupo. Están dentro de este segundo grupo, que fueron los que se les apareció el Señor. Ahora, ahí dice la Escritura: después apareció a Jacobo. Ahora, usted me dirá, apóstol, pero ¿cómo sabemos que Jacobo fue un apóstol? Bueno, eso lo dice Gálatas, ahí está la cita abajo, Gálatas capítulo 1, versículo del 18 al 19, vemos que Jacobo era un apóstol.
Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Te das cuenta cómo lo está metiendo dentro del grupo de los apóstoles? A Jacobo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, Pablo está afirmando que entre los apóstoles no vio a ninguno, pero el que había visto era a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿quiénes forman ese segundo grupo? Bueno, los que se les apareció al Señor. ¿Quiénes fueron? A Pablo, a Jacobo y a otros muchos apóstoles que no detalla su nombre. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, está en el mismo versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, del 3 al 9. Cuando dice, y se le apareció a Cefa y después a los 12, ahí están los 12, después se les apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahí está incluido un número X de apóstoles a los cuales el Señor se les apareció. Ahora, existe un tercer grupo también de apóstoles y este tercer grupo confirma aún más la enseñanza de que no solamente fueron los 12 apóstoles con Jesús y Pablo y que allí termina el apostolado, sino que al contrario hubieron muchos otros apóstoles que también están en las Escrituras. Ahora, fíjate, ¿quiénes son? Este grupo son los que trabajaron para el desarrollo y extensión de la iglesia primitiva. Están a lo largo de la Escritura. El primer ejemplo tenemos a Bernabé, tenemos a Andrónico, Junías, a Silas y a Timoteo. Estos son, y de hecho hay otros, pero simplemente, bueno, hoy quise nada más traer esto. Déjeme subirme un poquito para acá arriba, ok, para que nos podamos ver mejor. Mira bien, vamos a ir viendo a Bernabé. Es el primer ejemplo clásico. En Hechos capítulo 14, del 2 al 15, dice: y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Mira cómo la Biblia, el escritor Lucas, está diciendo que Bernabé era un apóstol. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. No dice cuando lo oyó el apóstol Pablo y Bernabé su compañero. No, no está diciendo así. Está metiendo a Bernabé dentro de los apóstoles. Entonces, primer nombre o segundo nombre que aparece en la escritura, Bernabé también era un apóstol. Hacía el trabajo de apostolado junto con Pablo. Ahora, por supuesto, a Bernabé no se le apareció el Señor, pero sí tenía el llamado, tenía el ministerio y lo ejercía. Y Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, lo registra y lo registra como apóstol a Bernabé. Entonces vemos cómo la lista empieza a crecer. No son los 12 nada más que caminaron con el Señor. No termina todo con el apóstol Pablo, sino que empiezan a aparecer nombres de otras personas en la escritura que también fueron apóstoles, demostrando que el ministerio de apostolado estaba muy vigente después, por supuesto, de la ascensión de Cristo, de la resurrección de Cristo, y que muchas personas recibieron el llamado del apostolado. Ahora vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner otra lámina, fíjate bien. Ahora aquí tenemos el ejemplo de Andrónico y a Junías. Eso está en Romanos capítulo 16, versículo 7. Dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, déjame moverme para acá abajo, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y que también fueron ¿qué? Y que también fueron apóstoles antes de mí, antes de Cristo. O sea, antes de mí en Cristo. Pablo está hablando que Andrónico y Junías fueron apóstoles primero que él. Ahora,
Mira cómo lo dice la versión lenguaje sencillo. Fíjate, esto es otra versión bíblica. Dice, saluden a Andrónico y a Junías, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son, mira cómo lo dice esta versión, son apóstoles muy bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. La versión lenguaje sencillo lo traduce de esa forma y habla de que Andrónico y Junías eran apóstoles. Ahora, la gran mayoría de los estudiosos de las Escrituras concluyen que Junías era una mujer. Hay también personas pues, que se dedican a decir que el ministerio de la mujer no existe y que mucho menos no puede haber una mujer apóstol. Bueno, aquí está el ejemplo de Junías, Andrónico y Junías. Hay otros estudios donde se cree pues, que era un matrimonio, Andrónicos y Junías, pero la gran mayoría pues, de los estudios de las Escrituras concluyen que Junías era una mujer. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que es una mujer ejerciendo pues el ejercicio del apostolado. Entonces te das cuenta, la lista va creciendo, van saliendo muchos otros apóstoles, mucho más allá de lo que son los 12 originales, de lo que fue el apóstol Pablo, y empiezan a crecer y aparecer otros apóstoles. Entonces cuando alguien te venga y te diga a ti, no, que mira, no existen más apóstoles, el último apóstol fue el apóstol Pablo y ahí terminó todo. Por supuesto, Pablo fue el último apóstol, el apóstol Pablo fue el último apóstol de los que recibió la asignación del Señor para la extensión de la palabra en aquella época. Pablo es el que coloca el fundamento doctrinal en las cartas. Por supuesto, eso estamos totalmente claros. De todas maneras, más adelante lo vamos a leer. Pero sigue vigente el ministerio apostólico en otras personas que lo cumplen de otra forma, de otra función. Porque la palabra apóstol significa que la persona es enviado. Un apóstol es una persona enviada, una persona con una asignación específica. Por supuesto, basado en el fundamento apostólico y bíblico, que es el que ya está establecido en la Escritura. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mira, estamos hablando de Bernabé, Andrónico, Junías. Ahora mira, este ejemplo que te voy a poner ahora en adelante me llama mucho la atención porque está Andrónicos, está Junías y aquí está este ejemplo que está aquí. Mira, buenísimo. Silas y Timoteo. Todos sabemos que Sila es lo que en la Biblia llama Silvano. Ahora, mira bien, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, de Tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo, Silvano y Timoteo son los autores, o son los que están enviando la carta a Tesalónica, a los tesalonicenses. Ahora, mira bien, así está la carta, lean en su Biblia, Pablo, Silvano y Timoteo. En esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 6, dice, ni buscamos gloria de hombre, ni buscamos, ¿por qué? Porque está hablando en plural, porque está hablando de las 3 personas que emitieron la carta. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. La carta la está escribiendo Pablo, pero está incluyendo a Silvano y a Timoteo, que Sila lo está incluyendo como apóstoles de Cristo. Mira bien, vuelvo a leer. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Entonces la lista sigue creciendo. Ya no solamente es Bernabé, ya no solamente era Andrónico y Junías, sino que también ahora está Silas y está Timoteo. Por tal motivo, queda totalmente demostrado que hubieron muchos otros apóstoles después de lo que fueron los 12 apóstoles originales y el apóstol Pablo. El ministerio apostólico estaba muy vigente en la iglesia
primitiva, y no termina con Pablo, sino que muchos otros también ejercieron el ministerio apostólico. Entonces, es muy simple, fácil de comprobar por la escritura. Ahora, fíjate bien, quiero dejarte estas últimas 3 citas, estas últimas 4 citas que considero que es importante, ¿no? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el Señor lo hace a través de los 5 ministerios. De ahí importante que nosotros como iglesia y como Casa Vida Nueva fluimos en los 5 ministerios. Los 5 ministerios están vigentes, mis amados hermanos. Fíjate cómo dice la Escritura, y él mismo constituyó, es algo que el Señor mismo hace, constituye a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando Dios quiere trabajar en los santos, cuando Dios quiere trabajar en la gente, lo va a hacer a través de los Efesios 4:11. Y esos Efesios 4:11 es el mismo el Señor el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una correcta edificación para los santos tiene que venir de los 5 ministerios. Una correcta edificación. El profeta tiene algo para los santos. Cuando se refiere a los santos se refiere al cuerpo de Cristo, a la grey. Entonces, tienen que ser edificados por el profeta, tienen que ser edificados por el apóstol, tienen que ser edificados por el evangelista, tienen que ser edificados por los pastores, tienen que ser edificados por los maestros. La grey, los santos, se benefician de los 5 ministerios. Qué bonito pues que nosotros como Casa Vida Nueva podemos estar dentro de esos 5 ministerios y poder estar dentro de un ministerio apostólico, profético, donde también fluye el mensaje evangelístico, está la parte evangelística, está por supuesto la parte pastoral y la parte de maestro. Qué hermoso ministerio Dios nos ha entregado en la familia Vida Nueva. Hay mucha gente que dice pues que el apostolado hoy en día no es de Dios, y lo que no entienden es que Dios viene restaurando estos ministerios. Si te vas un poquito a la historia atrás, te vas a dar cuenta, no podemos descartar o no podemos olvidarnos que recientemente acabamos de celebrar los 500 años de la Reforma. O sea, en otras palabras, la iglesia que vivimos hoy en día es una iglesia literalmente joven, pues, porque ha sido una iglesia restaurada de los últimos 500 años. El Señor murió en la cruz y la iglesia primitiva fue hace 2000 años. Pero después ese primer impulso de la iglesia primitiva, eso se vino abajo. Tendríamos que, para yo explicarte bien esto, tendría ahorita que ponerme a hablar de lo que es historia de la iglesia, y no pretendo hacerlo, porque es un tema bien largo. Lo que sí me voy a enfocar es de los últimos 500 años para acá, cuando vino la Reforma con Martín Lutero. ¿Ok? Y es ahí donde renace lo que es la salvación por fe, lo que es la salvación por gracia, no solamente con Lutero, sino también con Calvino, y renace todo este movimiento que estamos viendo hoy en día, porque es por supuesto Cristo preparando a su iglesia, preparándola para su venida. En esos 500 años de historia que hemos vivido, el primer ministerio que el Señor restauró fue el ministerio del evangelista. Hace muchos años atrás, hace más de 200 años atrás, los que existían eran los evangelistas. Después de los evangelistas fue restaurado el ministerio pastoral. Después del ministerio pastoral fue restaurado el ministerio de maestro. Después del ministerio de maestro, a medida que vamos avanzando los años, Dios ha venido restaurando los ministerios. Fue restaurado el ministerio de profeta, y el último ministerio que está siendo restaurado en este tiempo es el ministerio apostólico. Por eso, pues, para muchas personas que no tienen bien el contexto de la historia, o simplemente se centran en lo que otros le han dicho y ven el presente, ven el apostolado como algo nuevo, y mucha gente le llama y le dice, es que eso es algo nuevo, es la última moda. No, no es que es la última moda. Siempre ha existido en la Escritura, lo que pasa es que Dios lo ha restaurado ahora en este tiempo. Así como en algún momento restauró el evangelista, así como en algún momento restauró el pastoral, así como en algún momento restauró el profeta y el maestro.
Entonces, por supuesto, a medida que Dios va restaurando algo, ¿y qué haces tú cuando tú restauras algo? Bueno, lo sacas a la luz. A medida que el Espíritu Santo va sacando algo, para el que vive el tiempo presente en ese momento va a parecer algo nuevo. Pero no es nada nuevo, por supuesto. Sigue estando vigente porque es la obra que está haciendo el Espíritu Santo de Dios, preparando a su iglesia y llevándola otra vez a su punto original, como lo fue la iglesia primitiva, porque ya la venida de Cristo viene. Entonces, antes de la venida de Cristo, los 5 ministerios están vigentes o van a estar vigentes, y no solamente están vigentes, sino que están fluyendo con poder y con gloria. Así que qué bonito, y lo decía hace un rato atrás, que tú y yo podamos echar mano de esos 5 ministerios y así por supuesto cumplir con la gran comisión antes de la venida de Cristo. Entonces, no es algo nuevo, es lo que Dios está restaurando y llevando otra vez a la iglesia a su punto original. También sucede mucho con los que son los dones del Espíritu Santo, las lenguas que la gente habla, o que hablamos, el don de lengua, o el fluir en el Espíritu, pues los diferentes dones del Espíritu Santo que están en el libro de Corintios, eso también ha sido restaurado. Eso se restauró hace aproximadamente más de 120 años, 110 años, se restauraron los dones, se restauraron las lenguas, porque antes eso no existía. Entonces, si hubiésemos vivido hace 100 años atrás o hace 150 años atrás y tú hubieses visto a una persona fluir en los dones del Espíritu Santo o hablar en lengua, lo hubieses llamado loco. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se veía eso porque no había sido restaurado. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Cuando la gente ve a un apostolado, la gente lo tilda de falso o como de loco. Lo que pasa es que no entiende que Dios está restaurando lo que fue el punto original cuando la iglesia primitiva, y las próximas generaciones, cuando ya nazcan, no van a tener ningún tipo de problema con el apostolado porque ya ha sido algo que ha sido totalmente restaurado y está fluyendo a la perfección. Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 19-20, es otra cita que tenemos aquí, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Y por supuesto el fundamento de los apóstoles y profetas ya está colocado. ¿Okay? Segunda de Timoteo 12:10 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Tiene este sello: conoce el Señor los que son suyos y aparte sin iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Cualquier apóstol que esté hoy en día, cualquier profeta que esté hoy en día, tiene que estar sustentado bajo el fundamento que ya colocaron los primeros apóstoles, los apóstoles de la iglesia primitiva. Un apóstol hoy en día no tiene por qué salir con un fundamento nuevo, con una revelación nueva, con una revelación nueva, no, porque esa revelación ya está dada a los primeros profetas y a los primeros apóstoles. Pero eso no quita la vigencia del ministerio hoy en día. Eso no quita el ministerio hoy en día del apóstol, porque el apóstol es una persona enviada, comisionada por Dios para cumplir una función específica en la tierra. Por supuesto, una persona que trae fundamento, pero fundamento dentro de su estructura, fundamento dentro de su organización, pero no va a traer un fundamento nuevo dentro de la palabra, porque los mismos apóstoles y los mismos profetas que están hoy en día y los mismos pastores y todos ellos ya se tienen que establecer bajo el fundamento bíblico escritural que fue establecido, por supuesto, por el apóstol Pablo y por los primeros apóstoles y los primeros profetas. Ya la Biblia está escrita, no hay ni que añadirle ni que quitarle, pero sí se puede caminar, se puede basarse uno en ella, y parado en ese fundamento es que existen los otros ministerios. Por eso hablamos de que hay 3 tipos de apostolado. El apostolado de hoy en día no es un apostolado para traer una Biblia nueva o para traer una revelación nueva quitando el fundamento que ya está escrito. No, es para fluir en el mismo fundamento que ya está puesto por los primeros apóstoles, por los primeros profetas. Por supuesto, con un impacto de Dios, con una iluminación de parte de Dios, por decirlo de esa forma, con una claridad de lo que realmente los primeros apóstoles quisieron decir cuando escribieron la palabra del Señor. Ahora, lo más importante de todo esto, Mateo capítulo 7, versículo 20. Yo creo que es lo más importante de todo esto. Así que por sus frutos los conoceréis.
Eso es todo. O sea, el fruto lo dice todo. El fruto dice si una persona es verdadera, si una persona es falsa. ¿Hay apóstoles falsos? Sí, sí los hay. Pero así también como hay apóstoles falsos, hay profetas falsos, hay pastores falsos, hay maestros falsos, hay evangelistas falsos, hay hermanos falsos, hay músicos falsos, de todo hay falso. Pero también, así como hay algo falso, está lo original, están los buenos. Hay apóstoles buenos, hay profetas buenos, hay buenos pastores, hay buenos evangelistas, hay buenos originales. Y quieres que te diga algo, son más los buenos que los malos. ¿Cómo lo sabes? Por el fruto. El fruto. El que alguien lo llamen pastor no lo hace falso. Lo hace falso es lo que diga, lo hace falso es su contenido, lo que exprese, lo que viva. El fruto es lo que hace a una persona falsa, no un título, no un título. Hay apóstoles que están dando un excelente fruto de santidad, de justicia, de predicar el evangelio, impactando naciones, impactando ciudades, llevando la palabra de Cristo, muchos de ellos incluso siendo mártires por la palabra del Señor. Eso es un fruto. Y hay muchos otros pastores o líderes que no están realmente convertidos y terminan siendo unos sinvergüenzas. Entonces, no es el título lo que te da si eres falso o si eres verdadero. Son los frutos. ¿Cuántas personas no oran por los enfermos y ellos viven en adulterio y viven en fornicación? ¿Cuántas personas no creen que tienen una gran unción y ellos viven en pornografía? Amado hermano, no te dejes llevar por el título que la persona tenga. Lo importante son los frutos. Fruto de santidad, fruto de arrepentimiento, fruto de conversión, fruto de lealtad. Lo que dice nuestra boca, lo que los demás saben, el buen testimonio que los demás hablan de las personas. Ese es el fruto, porque si hablan malas cosas, entonces hay un mal fruto. Por eso el Señor sabiamente dice, ¿sabes qué? Por los frutos los conoceréis. El fruto de una vida nueva, el fruto de una conversión, el fruto de haber dejado el mundo atrás y de romper lazos con el mundo para vivir una vida en santidad. Así que mis queridos y bellos hermanos, creo que queda demostrado que el apostolado está en la Escritura y que es un ministerio totalmente vigente y que cualquier persona que te venga a decir a ti que el apostolado es falso, simplemente lo que está demostrando es un gran desconocimiento de la Escritura o agarrado en una posición donde no quiere dar su brazo a torcer. Pero los que estamos creciendo en Cristo y los que vamos avanzando y los que vamos a nuevos niveles, entendemos lo que la Escritura dice y los que realmente somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, comprendemos lo que la palabra de Dios dice y sabemos a qué destino profético Dios realmente nos quiere llevar. No se les olvide, por el fruto los conoceréis. Gracias por haber estado en este devocional hoy, viernes. Ha sido una bendición pues poder compartir contigo. Comparte este contenido, comparte este video con otras personas que tengan esa duda de que si el apostolado es o no es de Dios. Así que compártelo, sigamos todos adelante. Casa Vida Nueva, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si no lo has hecho, aprovecha, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita también al canal de YouTube de Jesucristo Te da Vida Eterna. Y seguimos conectados todos en línea de lunes a viernes emitiendo contenido de sana doctrina por nuestros canales y por nuestras redes sociales. Un gran abrazo y muchas bendiciones.